Capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Esto es importante. Cuando nosotros tenemos conocimiento del Señor, tenemos más amplitud y más facilidad para cambiar nuestra forma de pensar, nuestro carácter y saber lo que está bien y lo que está mal. Entonces el conocimiento es poder, ¿verdad, mis queridos hermanos? Vamos al siguiente versículo, uno de los versículos muy bonitos también. Dice que siempre consideremos, ¿verdad? Esto es para considerar a la persona. Y puedes aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Esto es para que no estemos juzgando a las personas, ¿verdad? Por estar de repente en el pecado, mis queridos hermanos. Y de repente, pues a veces podemos exceder con el legalismo. Entonces debemos de saber de que alguna persona que llega a la iglesia no va a cambiar de un día para otro, sino que requiere un proceso de cambio. Y este proceso de cambio le requiere mucho entrenamiento, mucho estudio de Biblia, mucha oración, mucha comunión con el Señor. Debemos entender que con nuestra propia inteligencia no vamos a poder tener esa conversión y ese nuevo nacimiento hacia nuestro Señor Jesucristo. Y es un bello versículo. Vamos al siguiente versículo, mis queridos hermanos, hablando con pura Biblia. Dice, y si supiese qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes. Mateo 12:7. Importantísimo. Cuando nosotros entendemos qué es lo que significa misericordia, ¿verdad? Porque en realidad pues nadie merece la vida eterna, hermanos, ¿verdad? No estaríamos condenando a las personas, mandando al infierno a todo el mundo. Entonces, importante el conocimiento porque nos hace crecer como personas, ¿verdad? Mire qué bonito el pasaje bíblico. Pero vamos a seguir leyendo el siguiente pasaje que dice, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. O sea, ¿verdad? En aquellos tiempos aquellos querían juzgar a las personas por el día de reposo. Como ustedes pueden ver, el Señor es el dueño de todos los días, ¿verdad? Es lo que trata de decir. Estos pasajes bíblicos, hermanos, que estamos dando, pues son para poder edificarnos a sí mismos nosotros, ¿verdad? Y aprender cada día más que el Señor lo que quiere es obediencia, pero esa obediencia se va a dar a medida que yo vaya progresivamente estando en comunión y aprendiendo de las Sagradas Escrituras, siempre pidiéndole al Señor ayuda para, ¿verdad?, transformar mi vida. Dice, ¿no sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea la obediencia para la justicia? Muy importante esto, hermanos. Cuando nosotros estamos en delitos y pecados, somos esclavos directamente del pecado, y el pecado único, lo único que nos puede traer es destrucción. Un cristiano siempre debe mantener su vida delante de Dios, porque en realidad el pecado lo que te va a traer siempre va a ser cosas malas, nunca te puede traer algo bueno. Mientras que la vida en el Señor, cuando nosotros aprendemos a obedecer y a hacer nuestros sentidos y ese nuevo nacimiento y lograr cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer las cosas, entonces podemos llegar a esa conversión verdadera que Cristo nos ha dejado, el nuevo nacimiento, ¿verdad? Miren qué belleza de versículo. Pero vamos al siguiente versículo, que es en Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Muy interesante, ¿verdad? Esa es la forma de doctrina. Y miren lo que dice en el siguiente versículo, 6:18. Y libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. Entonces, mis queridos hermanos, realmente la transformación que nosotros podemos tener conlleva un tiempo de transformación, conlleva reflexiones, conlleva renuncias. Probablemente yo tendría que renunciar a muchas cosas, ¿verdad? Para tener un nuevo nacimiento, qué sé yo, de repente hasta cambiar de novia, cambiar de celular, cambiar de casa, cambiar un montón de cosas. Nos conlleva, pero con la ayuda del Señor nos va dando el paso. Y acuérdese que el Señor nunca le permite que usted sea más tentado de lo que usted puede resistir. O sea, siempre va a tener la ayuda del Señor y la comunión con el Señor, mis queridos hermanos. Entonces,
hoy me decidí a hacer una pequeña predicación, así una pequeña reflexión sobre la obediencia y no sacrificio, ¿verdad? Porque tenemos que edificar al cuerpo de Cristo y edificarnos y entender, ¿verdad? Que muchas veces a veces se usan mal los mandamientos de nuestro Señor y estamos mandando a todo el mundo al infierno y tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque eso no es lo que quiere el Señor y debemos de entender que cada persona tiene su proceso y su lucha, ¿verdad? Con el amor del Señor, pues podemos cambiar nuestras vidas y seguir adelante dentro del camino de la rectitud de Dios, pero sometiéndose humildemente a la palabra de Dios, al estudio, a la oración, siempre en comunión y con ayuda del Señor, no con las fuerzas mías, porque a veces el problema es que nosotros queremos, como dice, darle una ayudadita al Señor, ¿no, hermanos? Nosotros no podemos darle ayudadita al Señor. Siempre tenemos que pedirle al Señor dirección en nuestras vidas. Cuando nosotros le pedimos dirección en nuestras vidas al Señor, pues las decisiones que tomamos son correctas porque el Señor nos protege. Otra de las cosas que yo había hablado, mis queridos hermanos, que si usted está en comunión con el Señor, siempre va a tener pruebas, siempre. Pero si usted se decide ir al mundial, como decimos nosotros, los pentecostales, usted decide ir al mundial, le va a ir bien mal porque el diablo lo va a hacer, le va a destruir su vida. Entonces, es bueno que un cristiano siempre se mantenga en la comunión y listo y preparado, siempre con la unción del Señor, ¿verdad? Y los demonios, el Satanás se aleja de nosotros porque Dios nos protege.